La ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue designada esta semana como consejera del Consejo de Defensa del Estado, en medio de críticas por su vinculación con el caso Pensiones en Gendarmería, por ejemplo. Y para hablar sobre este y otros temas, por supuesto, ya conversamos con el diputado socialista Marcelo Chilling. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo está usted, Claudio? Muy bien, ha habido varias críticas a propósito del tema que nombrábamos en la presentación, al nombramiento de Javiera Blanco. ¿Usted qué le parece? Ha habido críticas incluso de los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales al interior de su partido, el Partido Socialista. Su designación está dentro de las atribuciones que tiene la Presidenta de la República. ¿Pero prudente? A mí me tocó presidir la Comisión de Acusación Constitucional contra Javiera Blanco y yo llegué a la convicción de que todas las imputaciones que se le hacían como argumentos para solicitar su remoción eran muy débiles o no tenían ningún fundamento. Y desde el punto de vista de sus competencias y calificación profesional, yo creo que ella reúne todos los requisitos, pero ciertamente, como había sido objeto de esta controversia tan apasionada políticamente anterior, creo que no era conveniente la proposición de su nombre. Ahora, en el caso de Gendarmería específicamente se impugnaron los 4 nombramientos que habían estado en cuestión al interior de la institución por el llamado jubilazo. Pero esa es una jurisprudencia nueva de la Contraloría, que establece que no se puede solicitar por parte del ministro a un servicio la contratación a contrata de personas para desempeñarse en el lugar distinto al cual se le está contratando. Por lo mismo, ¿no debió haber sido considerado o no debería ser exigible a la presidenta el que se hubiese considerado ese dictamen? Pero eso es a posteriori, en el enjuiciamiento por la acusación constitucional, la Contraloría no dijo nada al respecto. Bueno, es uno de los temas que está en discusión y como yo lo decía, de hecho ha habido críticas al interior de su propio partido. De hecho, José Miguel Insulza, y una cosa que ratifica hoy día Eduardo Engel, el presidente del Consejo para la Transparencia, expresidente del Consejo para la Transparencia, que señala que estos cargos deberían ser no solamente ad eternum, hasta los 75 años como son, sino además deberían estar ya formando parte de los cargos que se eligen a través de la alta dirección pública. Mire, yo estoy de acuerdo con la desaparición de los cargos, entre comillas, vitalicios, casi de por vida. Y me parece bien la idea de acotar el tiempo de desempeño de los funcionarios en ellos. Esto se extiende no solo al Consejo de Defensa del Estado, sino que también pueden ser las notarías, conservadores de bienes raíces, en fin, que tienen la misma calidad. Y también estoy de acuerdo que tienen que tener un modo de selección diferente de la sola voluntad o confianza del presidente de la República. El presidente Piñera nombró al actual presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Piña, y quiero decirle que Juan Ignacio Piña ha tenido un desempeño impecable como presidente del Consejo de Defensa del Estado. El hecho de que lo haya nombrado Piñera no lo inhabilita por haber sido su subsecretario de Justicia. Ha sido realmente impecable y con un celo encomiable en la defensa del interés y del patrimonio de Chile. Así que, no siendo definitorio, yo creo que es bueno despersonalizar la elección de los miembros del Consejo de Defensa del Estado. No necesariamente a través del sistema de alta dirección pública, puede ser un mecanismo, pero también podría ser el de la proposición del presidente de la República con el acuerdo de los 3/5 o los 2/3 del Senado, por ejemplo. Ahora, yo le preguntaba anteriormente, cuando le formulaba la primera pregunta al respecto, si le parecía prudente también, por el momento político, por la desconfianza que existe en las instituciones, y especialmente en las instituciones que tienen que ver con el manejo político. Bueno, pero eso se lo contesté y le dije que me parecía imprudente haberla nombrado, dadas las circunstancias controversiales que habían rodeado su salida del gobierno de manera tan reciente. Sí, más allá de lo que significa Javiera Blanco o la amistad del círculo que formaba en torno a la presidenta Bachelet, el momento político en cuanto a las confianzas que tiene la ciudadanía con sus autoridades o aquellas que van a ocupar cargos públicos. Bueno, también abona sobre este terreno minado que es la distancia entre la sociedad y la política, entendiendo por la política las instituciones en general que nos gobiernan. Y ciertamente es desafortunado en ese sentido. Pero también por la controversia anterior, porque usted ha visto la pasión y la agresividad con que ha sido criticado el nombramiento
por parte del señor Asbun, por ejemplo, y otros que aparecen bastante fuera de sus cabales haciendo estas críticas destempladas. Sí, correcto. Y a propósito de esa misma confianza en las instituciones y específicamente, como decía anteriormente, en el sistema político, las críticas también han apuntado a los partidos y al registro electoral, toda vez que se cambie la fórmula como para reinscribir a los militantes de los partidos. Una crítica que ha venido de parte principalmente de aquellos partidos en formación, pero también el mismo Eduardo Engel, al que hacíamos alusión anteriormente, lo criticaron el día de hoy y lo ha dicho de esta manera. Le parece impresentable esta simetría entre los requisitos exigidos para ser un partido tradicional y aquellos partidos que están en formación. Mire, la ley es una sola y tiene vigencia y validez para todos los partidos. La ley contempla la posibilidad de que haya una reinscripción e inscripción de militantes a través de medios electrónicos. Lo que está en cuestión, según entiendo, es el por qué el CERVEL dice sí a la utilización del medio electrónico por los partidos que están en proceso de refichamiento de militantes que ya habían manifestado anteriormente su adhesión y aquellos nuevos que están surgiendo a los cuales se les exige ir presencialmente ante un notario para formalizar el ingreso al partido. Bueno, ahí Patricio Santamaría dijo que había una diferencia precisamente entre aquellos partidos que tienen que refichar y aquellos que tienen que inscribirse como tales con sus militantes. Y por lo tanto, de ahí la diferencia entre los requisitos, de asistir a la notaría y no solamente a través de medios electrónicos enviando una fotocopia del carnet. Sí, pero Claudio, yo creo que en este sentido el CERVEL está equivocado, porque la ley no hace esa distinción que está haciendo el servicio electoral. La ley dice que se puede inscribir presencialmente o por medios electrónicos. Y el CERVEL no es el llamado a interpretar la ley, es el llamado a aplicar la ley. Ahora, yo quiero decirle más en general que dada la velocidad y el dinamismo con que cambian las sociedades, nosotros tenemos que darle facilidades a la emergencia de nuevas fuerzas políticas que expresan fenómenos novedosos dentro de la sociedad. En donde hay que ser duro es en la permanencia de estos partidos. ¿Y ser duros en qué? En medir la aceptación que tienen en la ciudadanía, en el electorado. El que no saca más 5% del 5% de los votos válidamente emitidos queda fuera del sistema. Usted señala pero entonces el ingreso tiene que ser... Son los votos los que van a determinar la permanencia del partido y no la inscripción o reinscripción, en este caso, de sus militantes. Y el ingreso de nuevos actores al sistema político tiene que ser facilitado, no obstaculizado. Ahora, yo le preguntaba al principio y en relación al tema de Javiera Blanco respecto a la prudencia en ese sentido. Y esta resolución que permite la inscripción por vía electrónica se da en un momento en que habían reclamos por parte de los partidos tradicionales por las dificultades que tienen para la reinscripción de militantes y cuando han tenido poco éxito muchos de ellos en lo mismo, para lograr una cuota que fijaron ellos mismos. Bueno, yo creo que esto de haberle dado autonomía al CERVEL se ha revelado finalmente un gran fracaso. Yo creo que la responsabilidad de gobernar no puede ser delegada de manera generalizada a entes autónomos. Esto vale para el Banco Central, vale para el Servicio Electoral, vale para el Consejo Nacional de Televisión. En realidad, si usted quiere que el pueblo gobierne, no puede tener instituciones del Estado autónomas. Y hoy día el CERVEL, como es autónomo, no puede ni siquiera recoger la sugerencia del gobierno en cuanto a que tiene que hacer una correcta interpretación de la ley. Ahora, y aquí yo creo que hay que pedirle responsabilidades a los que, para aprobar una ley de fortalecimiento del servicio electoral, pusieron como condición el volverlo un organismo autónomo y que se hagan ellos cargo de los problemas que se están creando. Ahora, eso fue en aras de la transparencia, a proposición de este mismo Consejo para la Transparencia y fue aprobado en el Parlamento. Bueno, yo creo que lo más transparente, Claudio, es que los organismos... Es una crisis institucional importante y reconocida por el gobierno. Muy bien, pero yo creo que lo más transparente es que los organismos dependan de la soberanía popular y no de intermediarios de la soberanía popular, y menos de nadie. Yo creo que si usted quiere tener un control efectivo sobre las instituciones, eso pasa por el control popular a través de sus representantes o directamente. Y me parece inconveniente toda esta idea de autonomías. Ahora andan algunos proponiendo que también el Instituto Nacional de Estadística sea autónomo.
que el Servicio Nacional del Consumidor sea autónomo. Ahora, yo creo que los gobiernos tienen que defender a los consumidores a través de sus organismos y no delegar esto en un organismo autónomo que no va a tener responsabilidad frente a la ciudadanía. Diputado, le tengo que preguntar, antes de que se nos vaya el tiempo, por lo que ha ocurrido durante el último mes, el mes de enero, efectivamente, los incendios forestales que se desataron en el país con las consecuencias que ya todos conocemos. ¿Le parece a usted que, señalando a la presidenta Bachelet hoy que la emergencia está llegando a su fin, es momento de buscar responsabilidades? Bueno, terminemos... ¿Dónde están las responsabilidades? Terminemos de apagar los incendios y de rescatar las vidas. Y luego hagamos los balances, pero si usted quiere anticiparse, yo no tengo problema en decirle que a mi juicio el gobierno reaccionó adecuadamente a la crisis. Nosotros todos los veranos habíamos tenido incendios, pero rápidamente eran sofocados por bomberos y CONAF y no pasaban a mayores. ¿Cuánto duró el gran incendio de Valparaíso del 2014? 2 días. ¿Cuánto lleva este? ¿25 días? ¿Cuál es el balance? En vidas humanas, que es lo que más importa y que es lo que ha protegido el gobierno. Tenemos 12 muertos, 2 de los cuales eran civiles, por decirlo así. Los otros 10 eran funcionarios que murieron en cumplimiento de su deber protegiendo la vida de los otros. Y uno de los 2 civiles que murió era retirado del lugar por bomberos, se bajó del vehículo y volvió a su casa, donde lo agarró la llamarada y murió. Efectivamente, esas son las víctimas, pero más allá, cientos de hectáreas de bosques quemados y no solamente ya, pero el de primer bosques deber son las vidas. Pero, el primer deber son las vidas. Pero entonces usted cree que estamos preparados para enfrentar esta emergencia. Si lo pregunto primero por las responsabilidades que pueden estar dentro del Parlamento. Toda vez que en marzo se compromete el gobierno a enviar los proyectos para reformular la ONEMI y el de la creación del Servicio Nacional Forestal, sin embargo, son proyectos que habían entrado a propósito de otra catástrofe, el 2010. Entraron en el 2011 y el 2012 respectivamente, cuando se dieron cuenta que las capacidades de la ONEMI no eran lo suficientes y se necesitaba también posteriormente este Servicio Nacional Forestal. Sin embargo, ahí están. A ver, no sé cuánto la ONEMI ayuda a resolver los problemas de las catástrofes y las emergencias, porque la ONEMI es una organización orientada a coordinar los esfuerzos del gobierno y del Estado para reaccionar en ayuda de las víctimas de las catástrofes. Sí, por lo menos. No es la llamada a ir a apagar incendios, por lo a mismo, enfrentar va más los allá tsunamis. de la ONEMI y se hablaba de un sistema nacional de emergencia. Está bien, está bien. Pero, le reitero, no es el organismo operativo. En el caso de la Corporación Nacional Forestal, que es la que se pretende convertir en Servicio Nacional Forestal, sí tiene por misión salvar vidas, salvar bienes, proteger la propiedad privada en peligro, en fin. Y ahí lo que ocurre fundamentalmente es, la CONAF es una corporación de derecho privado que no tiene responsabilidad administrativa en sus funcionarios. Es decir, ahí se pueden cometer errores y no se pueden hacer sumarios, no se pueden hacer descuentos, amonestaciones, malas calificaciones, eventualmente despidos. Por lo mismo se trabó el proyecto. Porque sus trabajadores están por el Código del Trabajo. Sí, por lo mismo se trabó el proyecto, ¿cierto? Exactamente, porque había una resistencia dentro de la propia pero CONAF no se vio una necesidad de que hacía falta más allá un sistema mejorado para el bien del país para enfrentar este tipo de catástrofes. Bueno, si se presentaron los proyectos de ley, Claudio, creo yo, es porque había conciencia de la necesidad de mejorar el sistema de alerta a través de la ONEMI, la capacidad de reacción en auxilio a las víctimas. Este proyecto murió ahí y hemos sabido también de las presentaciones de algunos de los expertos que hicieron hincapié en mejorar el sistema, por ejemplo, ya lo habíamos hablado al principio, en la compra de aviones de mayor capacidad para combatir incendios de mayor magnitud. Pero ahí estamos hablando de otro problema, porque también, como lo mencionamos al pasar, incendios hemos tenido siempre y capacidad de reacción suficiente también la teníamos. Pero el incendio de ahora es de otra magnitud y tiene que ver con el cambio climático, con la acumulación de 8 años de sequía y, bueno, con la preparación de las condiciones medioambientales propicias para una catástrofe de este tipo. Pero yo quiero recordarle que algunos ponen en duda de que haya calentamiento global, partiendo por el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, con este criterio economicista que rige las cosas en Chile, bueno, ¿usted para qué va a tener aviones parados todo el año cuando en realidad tiene incendios chiquititos en un periodo breve de tiempo que es el verano? Esa era la lógica. Ergo,
No gastemos plata inadecuadamente en comprar más aviones, en comprar más helicópteros, en equipar de mejor manera a los bomberos, en equipar mejor a la gente de la CONAF. Ahora, yo le digo, ¿hay un responsable? Claro, la ideología económica dominante en Chile, porque usted, para donde mire, se va a encontrar con insuficiencias de este tipo por la misma lógica. Aquí, yo creo que a raíz de esta catástrofe, tenemos la oportunidad de empezar a pensar las cosas de otra manera. Aquí todos aplauden el Estado chico, mientras más pequeño mejor. Ese es el leitmotiv que todos aplauden, no queremos más impuestos, no queremos más instituciones. Bueno, pero a la hora de la catástrofe necesitamos más instituciones, queremos más Estado. Entonces, partamos por resolver esta controversia, pues, ¿eh? Y que traiga aquí a los economistas de Harvard, Chicago, y que le expliquen por qué no hay aviones disponibles todo el año para combatir catástrofes en Chile. Diputado Marcelo Chilingui, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. A usted, Claudio.